Buenos días, mis hermanos. Feliz sábado. Dios le bendiga grandemente. Como acordamos el sábado pasado, hoy vamos a continuar con la segunda parte de este libro. Como ya sabemos, el enemigo desenmascarado. Hoy sería la segunda parte que vamos a ver hoy. Hermano, Dios sabe cómo obra realmente, cómo hace las cosas. Tengo unos videos acá que quiero compartir. Tiene una lucha, si lo ponía o no lo ponía. Pero Dios sabe por qué permitió que lo ponga. Antes de iniciar o continuar la lectura donde nos quedamos, quiero aprovechar los primeros minutos para que veamos unos videos, expliquemos un poco el contexto de lo que estamos estudiando y que esto sirva para que muchos puedan abrir sus ojos y comprender, como dice acá, quién es el enemigo y por qué razón hay que quitarle la máscara. Quiero leerle esto y luego procedo a que veamos el video. Escuchen. Dice el reloj climático. ¿Habían escuchado que existe un reloj climático? ¿Sí? Ok, qué bueno. Yo sé que muchos acá ya estamos al tanto porque son temas que presentamos muy a menudo. Pero yo sé que muchas personas que están viendo los temas no tienen este conocimiento y estos videos y esta información quizás no le ha llegado. Entonces, es bueno que la compartamos para que la gente pueda entender un poco en el mundo en el cual nos encontramos hoy día. Dice, el reloj climático se encuentra en la plaza de Union Square en New York y marca el tiempo límite para actuar contra el cambio climático y evitar consecuencias irreversibles. Según el colectivo Climate Clock, el reloj funciona en reversa, mostrando los años, días y horas que quedan para alcanzar el punto crítico de daños climáticos. Y como ya sabemos, ya se nos ha anunciado muchas veces que la próxima pandemia puede ser que venga a través del cambio climático, ¿verdad? Y estamos también hablando de la Agenda 2030. ¿Saben cuál es el eslogan de la Agenda 2030? Ya que lo hemos dicho bastante. El eslogan es, no tendrás nada y serás feliz. Pero eso suena como una total contradicción. ¿Cómo yo no voy a tener nada y voy a ser feliz? O sea que por lo que estamos trabajando hoy día, por lo que estamos luchando, según ellos son los que dirigen el mundo, no vamos a tener nada y vamos a ser felices. Entonces ahora quiero que con esta base de este eslogan de la Agenda 2030 y de este reloj climático, ¿y saben cuál es el límite de ese reloj? ¿Alcanzar? ¿En qué fecha? Ellos dan este tiempo. 2030. Va todo con la agenda. Va todo con la agenda. Nada funciona por casualidad. Entonces ahora quiero que veamos este video para que escuchemos lo que nos dice el Papa Francisco. Escuchemos. La educación, así concebida, es la base para la realización de la Agenda 2030 y para recuperar el ambiente. Voy a repetir ya que es cortico. Escuchen. La educación, así concebida, es la base para la realización de la Agenda 2030 y para recuperar el ambiente. Ok. Él nos dice, él acá hablando en la ONU, dice que se necesita educación para poder para que la Agenda 2030 se lleve a cabo. Y la última parte también añadió otro detalle. ¿Cuál fue? ¿De qué habló? Habló del clima. Por eso lo que le leí primeramente del reloj climático tiene un límite
La agenda también, todos los acontecimientos que vemos forman parte de la agenda. Por eso se le llama agenda. Cuando uno hace una agenda, ¿qué es lo que uno hace? Uno organiza el itinerario, los días, las horas, cuando va a realizar cada cosa. O sea que cada cosa que vemos que va pasando cada año no es por casualidad, es porque ya está en la agenda. Pero más bien, eso no es educación, eso es concientización. Sí. Concientizar a la gente. Cuando hablamos de educación, es lo mismo que adoctrinamiento. Y nosotros bíblicamente conocemos eso como el vino de Babilonia. Babilonia significa confusión, y ahí viene el nombre, ya todos conocemos, la Torre de Babel, donde Dios confundió las lenguas de las personas. Y Babilonia tiene ese significado. Por eso se nos habla ya en Apocalipsis que el mundo iba a estar envuelto en confusión, total confusión. Y de eso se trata. Pero mire qué bonito se pinta. Se necesita educación para llegar a establecer la Agenda 2030. Y también para tomar acción por el clima, como ya nos menciona el video. Más adelante vamos a ver otros videos. Antes de continuar, quiero que hagamos una oración para que el Señor nos dirija y nos acompañe en el estudio de este día. Eterno Dios y buen Padre, gracias, mi Dios, nuevamente. No nos cansaremos de darte gracias, porque usted sigue estando al control de nuestras vidas. Gracias por el regalo que día a día nos das, de poder ver la luz del nuevo amanecer, de poder alzar nuestra vista al cielo y agradecerte porque eres nuestro Dios, Creador, nuestro Redentor. Y esperamos muy pronto, Señor, en tus promesas. Muy pronto viene a buscar a tu pueblo, Señor. Te pido una bendición especial por mis hermanos acá presentes, también los que no pudieron venir, mi Dios, usted sabe por qué razón no pudieron. Pero también le pido, Señor, para las personas que están sacando un poco de su tiempo para escuchar estos temas. Tómalo en cuenta, Señor, ese preciado, ese gesto que están haciendo, Señor. Que ellos también puedan sacarle provecho a todo esto, mi Dios. Ayúdanos a discernir el tiempo en el cual estamos viviendo. Que nuestros ojos, Señor, puedan ser abiertos. Que podamos ver, Señor, que esto se termina. Pero que también podamos ver que usted está a las puertas. Quédate con nosotros, acompáñanos y Santo Espíritu, Señor, sea con nosotros. Por amor a Jesús te lo pedimos. Amén. El billete de $1. ¿Se han dado cuenta? Lo usamos todos los días. Una inicial es una letra que tiene el billete de $1. Sí. ¿Cómo dice? En español dice Nuevo Orden Mundial. Nuevos Orden Secloro. Te pregunto, ¿le suena también la palabra el gran reseteo? Después de la pandemia, una palabra bien conocida. ¿Y qué es resetear? Cuando usted reinicia algo. En eso estamos. Porque después de la pandemia, se nos habló de que debía de haber un reseteo para que las cosas surgieran nuevamente. O sea, reseteo, nuevo orden. No sé si van captando la línea. ¿Y qué es lo que quieren con un nuevo orden? ¿Cuál es el fin de todo esto? ¿Saben cuál es el fin de todo esto? Una religión, una moneda, un solo día de adoración, un solo día de oración, ¿cuál sería Santo Domingo? Y un líder. Sí. Y un líder. Yo pregunto, ¿será que ya es tiempo de que ese nuevo orden mundial ya esté en marcha? La educación, así concebida, es la base. ¿Será que ya es hora de que ese nuevo orden mundial inicie o ya está en marcha? Vamos a ver estos videos para que escuchemos lo que dicen un presidente y personas de alto cargo en este mundo, que no es que lo estamos diciendo nosotros, que no somos
no somos nada en particular, sino escuchemos, que son palabras que vienen de arriba. Escuchemos. Hoy más que nunca se hace necesario un liderazgo global a la altura de las circunstancias, capaz de tomar decisiones conjuntas, capaz de mirar más lejos, pensando en toda la raza humana y en el largo plazo. Se lo repito. Presten atención. Hoy más que nunca se hace necesario un liderazgo global a la... ¿Qué se necesita? ¿Un liderazgo? Mundial. ¿Saben quién es esta persona que está hablando acá? Es el expresidente de mi país, de la República Dominicana. ¿De dónde? No, porque yo soy americano. ¿De dónde dice él estas palabras? ¿Será que se la inventó? ¿Se le salió así de la nada? No. Vamos a escuchar otro video. Escuchemos. España se va a recuperar de este golpe. Es el compromiso que adquiere este Ejecutivo en el Día Internacional del Trabajo, un 1 de mayo atípico. Para ello tenemos que fortalecer el estado del bienestar, apoyar el tejido productivo, aumentar la apuesta por la ciencia y la investigación y avanzar en un cambio del modelo productivo que permita que España se posicione como una economía dinámica, fuerte en este nuevo orden mundial. En este nuevo orden mundial. En este... ¿Así o más claro? Ya no se esconde ya. Joan, la ironía de eso que se pone, ese discurso lo tuvo él, yo creo, en una cumbre mundial, pero que antes de ir a esa cumbre, él tuvo un discurso en la República y dijo, tú sabes el conflicto que hay ya entre los haitianos. Sí. Entonces dijo tajantemente que la República era soberana y que allá no quería ningún haitiano. Y después cuando volvió de la cumbre, ya fue como quien dice, educado, concientizado, Claro. y fue hablando esas cosas. Entonces, Pero ese fue un discurso, yo creo, después que vino de la cumbre. ok. Antes tú hablabas de estas cosas y te decían conspiranoico, de todos los adjetivos te lo ponían. Pero ahora vemos que son ellos mismos que no están hablando de esto. Te pregunto, ¿casualidad o agenda? Es interesante que cuando comenzó el COVID en el 2020, todas aquellas personas que daban algo contra lo llamaban conspiranoicos. Uh-huh. Lo llamaban conspiranoicos, ¿verdad? Y fue ataque contra esas personas y lastimosamente la gran mayoría creyeron que todas esas personas, así como nosotros, éramos conspiranoicos. Pero ahora lo están diciendo ellos mismos con sus propias bocas. Uh-huh. Vamos a ver el último video. Para que este es el video, ya este es el que le pone la cerecita al pastel. Escuchemos. Nos estás acompañando con el hashtag Nadie se salva solo. Lo lanzó días atrás el Papa Francisco, que comienza a liderar este nuevo orden económico mundial que necesariamente debe instalarse en la Argentina y en el mundo. Cuando esta pandemia nos abandone, cuando el mundo empiece a resurgir desde las cenizas y cuando, como elemento central, la solidaridad y un nuevo orden económico mundial deberá necesariamente ponerse en marcha. Nada va a ser igual después de esta pandemia. Ok. Lo está diciendo Joan, un conspiranoico, o lo están gritando yo mismo. ¿Quién es el líder? Según su palabra, que tiene que liderar este nuevo orden mundial, esta agenda. Pero hay un detalle,
Y lo dice después de la agenda, después de la pandemia, fue que salieron estas declaraciones. ¿Será que esa pandemia surgió por casualidad? Porque justamente después de la pandemia surge todo esto. ¿Quiénes de acá no hemos visto películas de contagio, de virus, de cosas, de zombies? ¿Lo hemos visto, verdad? Saben que ellos, como que ese es uno de las cosas como que a ellos les encanta. Ellos primero nos anuncian los planes que van a hacer en películas, en series, y luego lo vemos en la realidad. Todas esas películas que veíamos antes no era por casualidad, eran anunciándonos sus planes que ellos iban a llevar a cabo. También otra revista que ellos usan para anunciar sus planes es la revista The Economic, que también acá le hemos mostrado bastante. Pero ahora, de una forma mejor, ya entendemos cuál fue el propósito de que esta pandemia se llevara a cabo. Establecer nuevo orden mundial. ¿Se está entendiendo hasta acá lo que estamos hablando? Quizás ustedes dirán, pero ¿cómo que tiene que ver esto con lo que estamos estudiando? Y les recuerdo el título: El enemigo desenmascarado. Surge otra pregunta, pero el Papa Francisco murió. Entonces ya él no puede ser ese líder que se está clamando acá a voces para que lidere este nuevo orden mundial. Pero resulta, sabemos como el papado es un sistema, llega uno, se pone el otro, ahora la cabeza le quedaría al papa que tenemos hoy día. O sea que prácticamente es lo mismo, no hay ningún problema. Sea Francisco, sea el que está ahora, sea que llegue otro, todo es igual. El mando queda en el mismo lugar. Está programado. Sí, y es interesante, qué ironía. Este país fue fundado por personas que venían corriendo a la opresión papal, y hoy día el papa es un estadounidense. ¡Qué locura! Eso es como que digamos que sabemos lo que pasó con los judíos y los alemanes. Como que ahora un alemán sea el presidente judío, digamos. ¿Cabe eso en la cabeza? ¿Verdad que no hay, como que no cuadra? Y hemos estado hablando también, en el tema anterior, hablamos de los jesuitas. ¿Saben que Francisco era jesuita? Primer papa de la historia, jesuita. Pero también sabían que hay otro papa, se le llama como el Papa Negro. De ese no se menciona mucho. Hay un Papa Negro también. Y mire lo que nos dice acá. Esta información está en Google, la pueden buscar, eso está a la luz de todos. Nos dice, el Papa Negro no es una persona específica, sino un apodo histórico para el superior general de la Compañía de Jesús, los jesuitas. O sea, prácticamente sí, sería una persona específica. El que esté al mando en ese momento será el Papa Negro. El Papa Negro no es una persona específica, sino un apodo histórico para el superior general de la Compañía de Jesús, los jesuitas. El líder de esta orden religiosa católica masculina se llama así por el color negro de la sotana que usan los jesuitas y por su gran influencia en la Iglesia Católica, que en ocasiones se compara con la del Papa. ¿Tú sabes por qué le pusieron la Compañía de Jesús, verdad? ¿Por qué? Fue cuando ellos constituyeron esa organización para poderla penetrar aquí en los Estados Unidos. Entonces mandaron mi jesuita. Sí. Ya engañando a esta gente, llamándolo la Compañía de Jesús, como aquí había libertad de religión. Sí. Así engañaron a todos y penetraron en Jesús. Sí, mientras sigamos estudiando,
vamos a ver que no solamente aquí ellos se infiltraron, sino que esa es la obra maestra de los jesuitas, de la infiltración. Están infiltrados en todas las instituciones. Cuando digo todas las instituciones. del planeta. Todas. Todo lo que se entienda por una institución, empezando por la religión. En el capítulo que comenzamos, ya por nombre, la mano divina sobre los Estados Unidos. Muchos creen que este país no juega ningún papel en la profecía bíblica. Muchos piensan que nuestros ojos, nuestra vista debe estar puesta, ¿dónde? Israel. Y en los tiempos que estamos viviendo, no le digo claro, Israel va a tener su parte. Y no solo Israel, el mundo completo va a formar parte de lo que está sucediendo en el mundo. Pero Estados Unidos, de una manera especial, sí forma parte de todo esto que estamos viendo. No es por gusto, que es la potencia del mundo. Y no es casualidad que en su billete, como ya mencionamos el sábado pasado, el dinero que mueve este país no le pertenece a este país. Le pertenece a los jesuitas. Son los que controlan el dinero del mundo y especialmente lo de este país. En Apocalipsis capítulo 13. Vamos al libro de Apocalipsis capítulo 13. En el versículo 11. Nos dice, después vi otra bestia. O sea, si nos dice que vio otra bestia, es porque había una anterior. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Esta bestia que surge de la tierra, que sube de la tierra. En Daniel 7:17 se nos dice que una bestia representa un poder, una nación. Vemos que muchas personas leen el libro de Apocalipsis y lo interpretan todo literal. Y debemos recordar siempre que estamos estudiando con símbolos. La palabra nos dice que bestia es un símbolo que se le da un poder. Entonces nos dice que este poder subía de la tierra. O sea, que esta nación subía de la tierra. Y es interesante que la primera bestia, que nos habla en los versículos anteriores, nos dice que subió del mar. Como ya sabemos, el mismo Apocalipsis mismo 17:15 nos dice que el mar es un símbolo de agua. El agua y el mar son lo mismo, es un símbolo de muchedumbre, de muchas personas. Entonces, a diferencia de esta bestia que sube de la tierra, es todo lo contrario, es un lugar poco poblado, poco habitado. Y nos sigue diciendo que este poder tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. ¿Cómo es un cordero? Manso. Esa es la mejor palabra para definir un cordero. No dice que esta nación iba a tener 2 poderes. Todos sabemos que esos 2 poderes, que con los cuales estos fundadores establecieron esta nación, fueron el poder civil y el poder religioso separado. ¿Por qué razón? Porque ya ellos sabían que cuando se une la iglesia y el Estado, lo que viene es opresión, persecución. Entonces ya ellos no querían eso. Por eso salieron buscando una nación donde ellos puedan adorar a Dios libremente. Pero nos dice, la última parte del versículo dice, pero que iba a hablar como un dragón. Le pregunto, esa nación fue una nación fundada los principios cristianos, ¿sí o no? Empezó bien mansa, todo. ¿Quién no quería venir a este país de la libertad, de la libre América? Le pregunto, ¿será que podemos decir lo mismo hoy día? No.
Todos sabemos que vivimos acá, todos sabemos que este no es el mismo Estados Unidos de unos años atrás. Todos lo sabemos. Y como ya comentamos anteriormente también, esta nación no surgió como Babilonia, como Medo-Persia, como Grecia y como Roma. Vamos a leerlo, vamos a Daniel, capítulo 7. Para que veamos cómo estas naciones llegaron al poder. Daniel capítulo 7, versículo 1 y versículo 2. Vamos a leer. Dice, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza, mientras estaba en su lecho, y luego escribió el sueño y les relató lo principal del asunto. Versículo 2. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Dice Daniel que vio acá que los 4 vientos, haciendo énfasis a los 4 puntos cardinales. Versículo 3. Dice, y 4 bestias grandes, diferentes, la una de la otra, subían del mar. O sea, Daniel nos está hablando acá, como ya mencionamos, y al mismo versículo 17 nos explica que estas bestias representan poder. ¿Quiénes fueron estas 4 naciones que combatían entre el gran mar? Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Cada una peleaba para quitarle el poder a la otra. Y nos dice que subía del mar. Lo que conocemos hoy día como el viejo mundo. Europa, ese lugar para allá. Que para allá era donde estaba el centro del mundo. Luego surge acá lo que conocemos como el nuevo mundo. Por eso le llama el nuevo mundo. Pero antes el foco era hacia allí. Entonces estas bestias, estos poderes surgían de muchedumbre y tenían que pelear unas a otras. Y como leímos, volvamos a Apocalipsis capítulo 13, versículo 11. Nos dice que esta segunda bestia, los primeros versículos nos habla de la primera bestia, mejor conocida como Roma papal. Nos dice que esta bestia subía de la tierra. Ya comentamos, no hizo guerra, no le quitó el poder a otra nación. Y yo quiero compartirles esta cita para que escuchemos lo que nos dice acá. Escuchemos. El profeta vio que la bestia subía de la tierra y según los traductores, la palabra dada aquí por subía significa literalmente crecía o brotaba como una planta. Y como ya lo vimos, la nación de nacer en territorio hasta entonces desocupado, un notable escritor, al describir el desarrollo de los Estados Unidos, habla del misterio de su desarrollo de la nada y dice, como silenciosa semilla crecimos hasta llegar a ser un imperio. ¿Será que por su propia fuerza esta nación pudo llegar a ser la nación que es hoy día? O como dice el título, había una mano divina moviendo esta nación. Sigue diciendo, un periódico europeo habló en 1850 de los Estados Unidos como un imperio maravilloso que surgía y que en el silencio de la tierra crecía constantemente en poder y gloria. Edward Everett, en un discurso acerca de los peregrinos fundadores de esta nación, dijo, buscaron un lugar retirado que por su oscuridad resultara inofensivo y seguro en su aislamiento, donde la pequeña iglesia de Leiden pudiese tener libertad de conciencia. He aquí las inmensas regiones sobre las cuales se pacifica la conquista.
Ha plantado los estandartes de la cruz. Discurso pronunciado en Plymouth, Massachusetts, 22 de diciembre de 1824. O sea, que esto vemos que lo que estos escritores nos compartieron, ellos pudieron darse cuenta de que el sufrimiento de esta nación fue algo milagroso. Sí, Francis. De la tierra, porque Europa como una tierra gastada por las guerras, por la agricultura, por las pestes. Entonces, el medio ambiente de la tierra va perdiendo su potencia para producir. El Señor los introduce como una especie de Canaán. Los Estados Unidos es una tierra virgen que no ha sido trabajada, que no ha producido. Nosotros entendemos la historia del pueblo de Israel. Ellos se les iba a introducir en una tierra en la cual fluía leche y miel. O sea, para que no piensen los muchachos que son cosas místicas, no son cosas místicas. Son regalos y obsequios de Dios que tiene determinados, los tiene reservados para los tiempos. Este país explotó, digámoslo así, como se dice en inglés, porque la riqueza de la tierra, más bien los europeos fueron los que trajeron las enfermedades a América y mataron a los indígenas. Sí. Voy a compartir este último versículo para que ya entremos en la lectura del libro. Apocalipsis capítulo 12. Para que veamos que esto es lo que estamos hablando. Es bueno comentar todo esto para que mientras sigamos estudiando podamos conocer de qué estamos hablando y de que no estamos inventando cosas acá. Apocalipsis capítulo 12, versículo 12. Nos dice: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar. Le pregunto, ¿en la tierra puede morar personas? Sí, ¿verdad? Sí. Pero en el mar, No. no. ¿Por qué acá nos dice que hay de los moradores de la tierra y del mar? Ya lo acabamos de explicar. Tierra, símbolo del nuevo mundo. Mar, símbolo del viejo mundo, Europa. Ya aquí, donde nos está hablando el profeta, ya este lugar ya es conocido, ya está habitado. ¿Me entendieron ese punto? Por eso se nos dice que hay de los moradores del viejo como del nuevo mundo. En pocas palabras, hay de los moradores del mundo en general. Sigue diciendo: porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y ese es uno de las palabritas que hemos estado haciendo mucho énfasis, el tiempo. ¿Sabe el enemigo que tiene poco tiempo? Sí. Sí, por eso se nos dice que hay los moradores de la tierra y del mar, porque el enemigo ha descendido porque sabe que le queda poco tiempo. ¿Saben un punto también que me gustaría aclarar acá? Hoy día se está enseñando, la iglesia no va a pasar la gran tribulación. La iglesia no va a ser perseguida. Es bueno entender que hay dos tipos de iras. La ira del enemigo, ya lo vemos acá, donde ya lo acabamos de leer, y la ira de Dios. El pueblo de Dios no va a pasar por la ira de Dios, porque va a ser protegido. Ya lo vimos en el ejemplo en Egipto. El pueblo estaba guardado, mientras los egipcios sí sufrieron las plagas. Pero la ira de Satanás, sí, el pueblo tiene que pasar por ella. Porque en las pruebas es donde vamos a ser probados. Donde vamos a ver quién realmente le sirve a Dios de corazón. Y en el versículo 17 nos hace el énfasis más claro a qué grupo el enemigo le quiere hacer la guerra. Nos dice ahí mismo: entonces el dragón, Satanás, se llenó de ira contra la mujer un símbolo de la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Y ahora nos da los detalles. Los que guardan los mandamientos de Dios, no los mandamientos de hombres.
los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. A ese grupo especial es al cual el enemigo le hace la guerra. Entonces, con esta parte, ahora sí me gustaría que continuemos con la lectura, donde nos quedamos el sábado pasado. La última parte que leí es la siguiente. Nos dice, es evidente que el estado moral de Estados Unidos hoy está al mismo nivel de la moralidad del Imperio Romano de hace casi 2000 años. ¿No vemos acaso la descomposición del hogar? Un fuerte movimiento de liberación femenina, el deterioro del sistema escolar, decadencia moral, según lo presentan los medios de comunicación y el entretenimiento, así como los centros educativos y el sistema de beneficencia, carcomiendo el corazón a la economía estadounidense. Con respecto a estos problemas, ¿cómo somos diferentes al Imperio Romano durante su decadencia? ¿Por qué están ocurriendo estas cosas en Estados Unidos? Pero esa es la pregunta equivocada, nos comparte acá el escritor. La pregunta debería ser, ¿quién ha colocado a Estados Unidos al borde de la destrucción? ¿Será que lo que está pasando hoy día, la decadencia de esta nación, surgió de la nada? ¿Será que ellos mismos iban a llevar a este país al estado en el cual se encuentra hoy día? ¿O tuvo que haber un enemigo que trabaje desde adentro para poder corromper la nación? Como se mencionó anteriormente, la providencia tenía su ojo sobre los Estados Unidos. América era la tierra de las oportunidades. Era el lugar donde aquellos perseguidos por su fe podían llegar y adorar a Dios conforme a los dictados de su conciencia. Era una tierra sin un rey, donde se podía llegar y respirar el aire de la libertad civil, ya no como hoy. Era el lugar a donde se podía llegar para devengar un buen ingreso para sí mismo y su familia. Estados Unidos era el lugar donde los sueños se convertían en realidad. ¿Sueño americano? ¿Verdad? Sueño americano. ¿Será que hoy día podemos decir el sueño americano? No. ¿O la pesadilla americana? Al revés. La pesadilla. Una vez hubo una mano divina sobre los Estados Unidos. A partir de 1759 transcurrieron 25 años, más o menos, entre las 13 colonias y la libertad de los británicos. Sabemos que este país empezó primero con 13 colonias. Es interesante también, el número 13 no es un número que surgió de la nada. Nos dice, 25 años y la nación protestante más grande que haya existido en la historia de las naciones ordenaría su propia bandera. 25 años para echarse el fundamento para la constitución republicanismo. Derechos inalienables y un gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Estaba a la vista. Un experimento de gobierno nunca antes ensayado en la historia llevaría a ser la nación más grande que el mundo haya visto. Muchos dijeron que un gobierno tal no funcionaría. La Iglesia Católica Romana había gobernado el mundo a través de la edad del oscurantismo y buscaba mantener al mundo bajo su control dictatorial. Quiero aclarar acá un poco también, un punto, mis hermanos. Esta era del oscurantismo se le conoce la era donde la persona de a pie que iba a la iglesia no podía tener una Biblia a mano. Solamente se iba a la iglesia y todo lo que el Papa decía se le decía amén. Y era en latín. Y era en idioma latín. Latín. ¿Y sabe algo, hermano Freddy? Hoy en día, muchos católicos, no voy a decir todo para no generalizar, la tienen empeñada cuando decía los protestantes separados, mi iglesia tiene tantos miles de años, la tuya, ¿cuánto tiene? Pero gracias a ese grupito llamado protestantes, herejes, es que hoy día podemos tener una Biblia a nuestra mano. Si no, estuviéramos más oscura que antes. Entonces, gracias a ese grupo de personas que Dios usó, esos reformadores, esos protestantes, tenemos un poquito todavía de libertad hoy día.
Sí, uno de los Francisco. cardenales de aquí de los Estados Unidos dijo que es hora de que la Iglesia Católica vuelva a presentar el latín, que es necesario que la Iglesia vuelva a latín. Vuelva a latín. Imagínense. Sí, así es. Sigamos leyendo. Dice, ella era y aún es mortalmente temerosa de dicho experimento. Por más de 200 años, la Reforma Protestante había desafiado la autoridad del papado. El papado gradualmente empezó a perder su poderío. Un experimento como los Estados Unidos ciertamente no estaba en los planes de la Iglesia Católica. A ninguna nación se le permitiría esgrimir principios que colocarían al poder del papado en entredicho. Eso era imposible. No podía surgir una nación que se lo pusiera. Pero vemos, como dice el capítulo, había una mano divina dirigiendo esta nación. ¿Qué de los monarcas de Europa? Gobernaron con permiso del papado y habían ejercido control tiránico durante siglos sin que nadie se les opusiera. Estaban preparados ahora para observar el desarrollo de un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Era claramente evidente que se unirían con Roma para poner fin a este experimento americano con todas las armas que tuvieran a su disposición. Para la década del 1550, la reforma se había extendido tanto en Europa que el papado empezó a darse cuenta que debían hacer algo para tratar de frenarlo. Se dieron cuenta que si no se suspendía, eventualmente menoscabaría la posición de la Iglesia Católica y destruiría el poder político absoluto que habían adquirido. Con el fin de lograr la destrucción de la reforma, una nueva organización secreta se formó dentro del Vaticano llamada los jesuitas. Uno de los principales propósitos de los jesuitas era destruir cada rasgo de protestantismo y sus principios, incluyendo la libertad religiosa, republicanismo, gobierno representativo y la economía desarrollada alrededor de una fuerte clase media. ¿Recuerdan cómo decía el productor en el video? Que el Papa Francisco debería liderar el nuevo orden económico. Vamos entendiendo por qué la profecía nos dice que va a llegar un momento que no se va a poder comprar ni vender. Porque este poder iba a controlar el dinero. Por eso que vemos que todo se está haciendo últimamente a través de Internet. Todas transacciones a través de Zelle, de Cash App. Las personas van a la peluquería y no quieren pagar en cash. Todo quieren hacerlo electrónicamente. Y dinero electrónico es sinónimo de opresión, no libertad. Porque cuando tú tienes tu dinero cash, tú puedes mover tu dinero. Pero una vez que tú tienes el dinero en el banco, tú no tienes el control del dinero. Sí, Francisco. Una forma de eliminar la religión, me refiero a budista, hindú, cualquier tipo de religión del mundo, la forma más práctica de dominar a ellos, a los musulmanes, es el dinero. No se van a doblegar por creencias, no se van a doblegar por necesidad, se van a doblegar por comida. Entonces todas esas cosas empiezan a tener mucho sentido. El control total de una economía y el control total de una educación les va a otorgar mucho poder sobre cualquier cosa. Nos sigue diciendo, otro propósito de los jesuitas era expandir al máximo el poder y el control del papado a través de todo el mundo. ¿Tenía el papado el control de esta nación? No. Pero entonces ahora vemos que ya todo va tomando sentido. Esta nación fue formada una nación protestante. ¿Por qué no se hizo este esfuerzo para conquistar Europa? El viejo mundo. Porque ya lo tiene en sus manos. Ya Europa es católica. ¿Quién hace falta? El nuevo mundo. Ese grupito que fue la piedra en ese zapato. Entonces, por eso es el propósito de ellos volver a tomar esta nación y tenerla bajo su poder. Y tristemente ya la profecía también nos había avisado
que sí, que iban a trabajar de la mano, se iban a unir. Sigamos leyendo. No puedo decir lo suficiente para impresionar la mente de mis lectores que los jesuitas, mediante su llamado al servicio, por la misma esencia de su institución, están comprometidos a buscar, por todos los medios, buenos o malos, la destrucción del protestantismo. Esta es la razón de su existencia, el deber que deben cumplir o dejar de ser jesuitas. ¿Lo cumplen o dejan de ser jesuitas? Por tanto, los encontramos en este dilema perverso. Bien sea que los jesuitas cumplan los deberes de su ministerio o no. En primera instancia, deben ser considerados como los más acérrimos enemigos de la fe protestante. En segundo lugar, como sacerdotes malos e indignos, y en ambos casos, por lo tanto, a ser igualmente considerados con aversión y desconfianza. Pasados los primeros triunfos de la Reforma, Roma reunió nuevas fuerzas con la esperanza de acabar con ella. Entonces fue cuando nació la orden de los jesuitas, que iba a ser el más cruel, el menos escrupuloso y el más formidable de todos los campeones del papado. Esta cita la encontramos en el Conflicto de los Siglos. Desde su inicio, a comienzo de la década del 1540, los jesuitas hicieron exactamente eso. Usaban cualquier medio que pudieran inventar para destruir al protestantismo, incluyendo quitarle la vida a muchos líderes, quienes trataban de proveerles libertad a sus pueblos. Hermano, ¿recuerdan con la pandemia muchos presidentes, muchos líderes que de la noche a la mañana amanecían sin vida? Ellos decían, no quiero que le pongan el pinchazo a mi país. Y de la noche a la mañana amanecen sin vida. ¿Casualidad? Ya vemos lo que dice acá. Así es como ellos obran. Hablando de la parte de los inventos, desde esa época, ellos inventan el socialismo, ellos inventan el comunismo, ¿verdad? Y es algo muy interesante. En todos los países comunistas, en todos los países, vea China, vea Norcorea, vea Rusia, vea cualquier país, se prohíbe o no se practica el cristianismo. El socialismo, el marxismo, es un hijo o es un invento de los jesuitas, porque dice diferentes inventos, diferentes formas para destruir. Mira lo que pasó en el área de esta área. Tenemos a Cuba, tenemos a Nicaragua, tenemos a Venezuela, tenemos a Bolivia. Todo esto siembra. Así es. Nos sigue diciendo. Dos ejemplos son Guillermo de Orange en 1584 y Enrique IV en 1610. Ambos perdieron la vida en manos de ellos. Los jesuitas emplearon el engaño al máximo para llevar a cabo la masacre del día de San Bartolomé en 1572. Esto está en internet, toda esta información es pública, la pueden confirmar. Cuando 70,000 protestantes hugonotes, incluyendo mujeres y niños, fueron asesinados en una sola noche. También crearon la Guerra de los 30 años, desde el 1618 al 1648, con el fin de destruir a los luteranos de Europa. Toda la sangre que manchó el suelo europeo durante siglos puede ser colocada a los homicidas jesuitas. Empezando desde los años 1600, los jesuitas crearon un régimen comunista en Paraguay, el cual eventualmente les causó la expulsión de este país en los años 1700. Entonces vemos acá que ya encontraron una piedrecita también. En Paraguay fueron expulsados. Nos dice, los jesuitas, como es bien sabido, tenían grandes regiones de Paraguay y bajo control misionero desde el 1650 hasta el 1750. Más de un 250,000 de nativos trabajó bajo su dirección, sin que recibieran algún pago directamente. Fueron educados, entrenados, albergados, vestidos, alimentados y hasta cierto punto entretenidos. Pero, ¿qué pasó con las ganancias fruto de su trabajo y de los grandes negocios de mercado que se realizaban?
Más de 200 barcos, se dice, se usaron para transportar las mercancías y bienes en el río Paraná. Y el valor económico del dividendo fue sin lugar a dudas bastante grande. De hecho, tan grande como para despertar la envidia de los mercaderes españoles y portugueses. Robertson, un historiador contemporáneo, estimó que las ganancias representaban al menos 25.000 millones de capital para la sociedad de los jesuitas. Los resguardos eran comunas comunistas, montadas como fábricas manufactureras, usando de los indígenas guaraní como obreros esclavos. Los productores que elaboraban eran vendidos en Europa y enriquecieron grandemente a la orden jesuita. Volvemos a la cita en Apocalipsis. Se trafica con las almas. Sabemos dónde se cumple. Los resguardos producían hierbas, cueros, cebos, relojes y otros bienes que los jesuitas comerciaban en Europa con su gran flota de barcos. Las ganancias eran usadas para financiar guerras contra las naciones protestantes que habían jurado destruir. Pero toda esta riqueza y poder fue adquirida en secreto, ya que los reyes de Portugal y España nada sabían acerca de los resguardos. Para mediados de los años 1700, la orden jesuita había llegado a ser la primera potencia de Europa, de acuerdo a Barrett. Voy a leer acá los últimos 3 párrafos y con esto vamos a terminar por el día de hoy. La orden jesuita por fin alcanzó el pináculo de su poderío y prestigio a comienzos del siglo XVIII. Había llegado a ser más influyente y rica que cualquier otra organización en el mundo. Ocupaba una posición en los asuntos mundiales que ningún grupo unido por juramento humano ha tenido antes o después. Casi todos los reyes y soberanos de Europa tenían tan solo jesuitas como directores de sus conciencias, de manera que parecía que toda Europa estaba gobernada solamente por los jesuitas. Los jesuitas gobernaban al mundo. Los monarcas de Europa y el Papa mismo tenían jesuitas como confesores. Los planes y tramas eran todos por igual conocidos por ellos. Además de esto, estaban amasando una gran riqueza que les permitiría hacer lo que quisieran. Como ya se nos dijo una cita por ahí, el que controla el dinero, controla el mundo. Con ellos controlaban al mundo. ¿Cómo podían las pequeñas colonias de Estados Unidos haber tenido una oportunidad de enfrentarse a los monarcas de Europa controlados por los jesuitas? ¿Qué oportunidad tenía David contra Goliat? En un santiamén, los jesuitas podían usar cualquier ejército a su disposición y aplatar las colonias. Fue en este momento crítico, en 1759, que algo extraño, divino, empezó a ocurrir. Empezó en Portugal. El rey portugués, José I, expulsó a los jesuitas de su reino. Como también, como Portugal, también expulsó a los jesuitas de su reino. Sí, hermano Rafa. No, que digo, los Estados Unidos tenían esto de David. Era lo mismo que David. Exacto. Por eso hice esa comparación. Si ellos le hacían guerra a estas 13 colonias, no había ninguna posibilidad, humanamente hablando, de que ellos pudieran hacerle frente. Al igual que David, humanamente, la posibilidad no eran muchas. Solamente una mano divina, estando al control, podía resguardar a David como resguardó esas 13 colonias. Hermano, todavía no hemos terminado del primer capítulo. Al paso que vamos, yo creo que nos vamos a tomar un año con el libro. Pero yo creo que vale la pena. Amén. Porque por lo menos se le está sacando mucho provecho a este libro, y es pequeñito. Pero podemos ver que quizás muchos no conocían todo esto, pero ahora nuestros ojos se van agrandando, se van abriendo a esta realidad en la cual nos encontramos.
y que todo lo que sucede en este mundo, y especialmente en estos tiempos que estamos viviendo, hay una agenda. No todo funciona por casualidad. Ya todo viene planeado. Y recuerden, siempre se habla del tiempo. El enemigo sabe que le queda poco tiempo. Y el tiempo siempre de una u otra forma sale en los temas. Muchos dirán también, pero ¿por qué ustedes no hablan del amor de Jesús? Le pregunto. ¿Le mostró Noé el amor de Jesús a los antediluvianos, sí o no? Sí. ¿Qué más amor se le puede mostrar a una persona que advertirle que su vida, que su salvación está en juego? Yo entiendo que hay muchas personas que tienen otra forma de predicar, de llevar el mensaje, pero también creo que hay personas también que como yo, esa es la forma en que Dios le permite mostrar su amor, avisándole que nuestra salvación está en juego. Es hora de que les hablemos a nuestras familias, a nuestras amistades, a todos, que para esta hora hemos sido llamados. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este estudio que nos ha permitido tener, por lo que hemos aprendido hoy. Gracias, Señor, porque no quieres que tu pueblo perezca por falta de conocimiento. Conocimiento está, Señor, pero muchas veces somos negligentes. Señor, ayúdanos. Pon en nosotros ese interés por las almas, Señor. Que el tiempo avanza y la puerta de la gracia se termina y se cierra, Señor. Señor, quizás también así como Noé, nos llamarán igual, alarmista, conspiranoico. Esto solo hablan de él. Da igual, Señor. Pero por lo menos yo quiero cumplir con mi misión y llevar este mensaje al corazón a las personas que tenga que llegar. Que su Espíritu Santo, Señor, es el que hace esa obra. Nosotros solamente somos instrumentos que usas para llevar tu palabra. No somos nada, ni nada. Por eso te pedimos, Señor, que te apiades de nosotros, que te apiades de este mundo. Que solo te busca cuando te necesita. Piensan que eres un 911, solo en caso de emergencia. Ayúdanos, Señor, porque te necesitamos. Ayuda a nuestra familia, nuestros hijos, Señor. Esta juventud, Señor, de hoy día que no quiere saber de ti. Ayúdale, Señor, porque también a los jóvenes tú vas a usar para llevar tu mensaje. Quédate con nosotros, Padre amado. Te acompañamos. Por amor a Jesús te lo pedimos y te lo agradecemos todo, hoy y siempre. Amén.